Bueno, los guerreros que yo tenía en cuenta cuando era joven era en Rambo. No sé si han visto Rambo. Obvio. Un guerrero que jamás moría. Por más que estuviera uno de vida, siempre ganaba todo. Ahora, Entonces, yo me puse a ver, wow, esto es un guerrero. Ahora, un guerrero de Dios tiene mucho que ver con defender la palabra de Dios, defender la voluntad de Dios. Amén. Y me puse a pensar ahora en el mayor guerrero que es Jesús. Amén. Y me puse a preguntarme, a Jesús nunca lo vi con una espada o con una metralleta. Es A verdad. Jesús nunca lo vi, pues, amarrándose a un pañuelo así, para decir, ok, es hora de batallar. Es verdad. Pero aún así fue considerado el guerrero más valioso de Dios. Entonces, ¿por qué es esa prédica? Porque hablando así, tenemos conceptos bien claros, y ya lo tuvimos la semana pasada sobre la armadura de Dios. Pero, ¿qué es una armadura si la persona no está consciente de lo que debe hacer como un guerrero? Es verdad. Es como yo darle armas increíblemente poderosas a un niño, a un joven. Pero si no está consciente de lo que va a hacer con esas armas, no tiene validez lo que tiene. Oh, bro, predica. Entonces, es verdad que la armadura de Dios es increíblemente poderosa, pero también es importante saber cómo debe actuar un guerrero de Dios con estas armas. Entonces, para ello, la prédica se llama ¿Cómo ser un guerrero de Dios? Vamos, bro. Y pues mi primer punto, vamos a ello, un ratito, déjame ver. Ok, mi primer punto es, un guerrero espiritual presenta misericordia, ¿amén? Vamos, bro. ¿Y por qué hablo de esto? Porque sabemos que una cualidad inherente de Dios es que es misericordioso. No dudamos de eso. Claro que sí, pero también un guerrero de Dios debe ser misericordioso. Amén. Y vamos a una escritura que nos menciona en ello. Vamos a Mateo 12, del 1 al 4. Vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar primeramente del mayor guerrero de Dios, que es Jesús, amén. Vamos a Mateo capítulo 12, del 1 al 4. Por favor, acompáñenme a esa escritura. Habla contigo. Y quiero que tengan presente de que cuando Jesús comenzó a predicar, aún no era un ejemplo para los judíos. Él estaba comenzando su ministerio. Entonces Jesús, hábil y sabio, dijo, ok, tengo que enseñarles, no yo siendo un ejemplo, porque aún no me conocen, pero sí hay alguien que tengo con estima a los judíos. ¿A quién tenía como estima? A uno de los guerreros más valiosos para Dios, que fue David. Entonces Jesús comenzó a hablar de David, porque sabía que de él se iban a tener ejemplo. Vamos a ver qué dice Jesús sobre David. Vamos a Mateo 12, versículo del 1 al 4. Dice así: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comerlas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, Jesús, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido el sábado. Él contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿Y qué me llama esta escritura a comprender? Primero que nada, pues Jesús se enfocó en un ejemplo valioso, donde los judíos iban a tener claro, no iban a discutir sobre ellos. ¿Sobre quién? El guerrero David. Entonces, más que todo, al haber dicho, ¿no habéis leído sobre David? Entonces, en principio Jesús presentó este ejemplo simple y a la vez ilustrado de la experiencia de David con el sacerdote y los panes que no debían comerse, no por ellos, sino solamente por el sacerdote. Entonces, esta era una ley del Antiguo Testamento. Solamente los sacerdotes podían comer este pan. ¿Por qué? Porque era consagrado para Dios. Jesús nos enseña que mostrar de esta forma la misericordia que mostró David ante sus compañeros. Sus compañeros tenían hambre y no sabía dónde encontrar este pan. Entonces él tomó una decisión. Ok, sé muy bien que no debo comer este pan, pero sé muy bien que si no comemos, yo y mis compañeros nos vamos a morir de hambre. Y tiene sentido esta escritura con misericordia que debe tener un guerrero de Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde nos va a llamar a tener esta decisión. Vamos. Una ley y la misericordia. Vamos a hacer. En este caso, Jesús nos enseña que mostrar misericordia es más importante que el actuar con insensibilidad para cumplir una ley. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, para que me sigan, por favor. Mostrándonos aquí por qué David actuó de esta manera. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14.
Déjeme llegar también, por favor. Vamos, bro. Vamos, Bueno. Vamos, después de Hechos, Romanos 6, 14. Vamos, César. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, wow, es ver que nos mantiene. Es verdad que la ley nos guía, nos da una dirección en la cual seguir bien con Dios, pero dejar de lado la gracia que nos da que nos lleva a la misericordia es sumamente peligrosa, porque es la misericordia y la gracia que nos da vida. No, bro. De verdad, el contexto en el que David tomó el pan en Samuel muestra que estaba justificado que lo hiciera, ya que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos a permitir que extrajeran este alimento del campo. David no comió el pan santo por blasfemia o bravuconería o ligereza o, ¿sabes qué? Yo voy a comer porque quiero. Lo hizo para mostrar misericordia a los suyos, Vamos, bro. dándoles de comer en un momento donde ellos estaban hambrientos. Hay reglas en el campo de batalla y el soldado debe tenerlo esto presente. Pero el propósito de un soldado es salvar vidas más que seguir reglas. Entonces la misericordia que nosotros podemos dar o que debemos dar a un hermano o a una persona debe ser con el propósito de salvar vidas. Más de que, wow, mi hermano está cumpliendo esta regla. Muchas veces, yo quiero ser abierto con ustedes, como líder, yo me ponía muy enojado porque decía, chicos, a una hora vamos a orar todos juntos. Y una persona no estaba ahí, 2 personas estaban ahí. O sea, ¿cómo es posible que no estén aquí? Chicos, la charla comienza a las 7 de la noche. Vamos a estar puntual. Yo decía como líder, ok, ¿qué pasó con este hermano? ¿Por qué no está aquí a esta hora? Mi corazón se me llenaba más de que esta persona no siguió la regla que yo le estaba dando, la dirección que yo le estaba dando, más que, ok, ¿será que mi hermano pasó por algo? Vamos, No bro. tenía el concepto de la misericordia por encima de seguir la ley, seguir la regla. Vamos, Y muchas veces también nosotros como líderes podemos decir, wow, este hermano no cumplió con nuestra reunión. Y ponernos duros con él más que mostrar misericordia con esta persona. Y también vamos por otra perspectiva, no por el lado del líder, sino por el lado de la persona que está siendo liderada. Muchas veces vemos al líder, wow, el líder es espiritual, el líder lo está discipulando, wow, no necesita de mi ayuda, no necesita de escrituras que lo ayuden a seguir un camino recto, no necesita un consejo adicional para hacerlo bien, porque o ya lo sabe, o ya se lo va a dar su discipulador, en este caso, pues, mi discipulador Juan. Pero eso también es no sentir misericordia por tu hermano. No ayudarlo por el hecho de que sabes que está cometiendo algo malo, pero por el hecho de que no es tu problema. O es el líder y lo ves que no va a fallar, es completamente erróneo. Todos fallamos, como dice la palabra, todos pecamos. Vamos, bro. Entonces, sentir misericordia no solamente se basa en el líder hacia los discípulos, hacia su grupo, sino el grupo hacia su líder también. Y la pregunta es, ¿tú has practicado la misericordia con tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que se te falló? ¿O que no siguió una regla? ¿Practicaste misericordia? ¿O solamente dijiste, este hermano está mal, vamos a discipularlo con firmeza? Entonces, prácticamente Jesús nos está dando un guerrero de Dios. Debe tener la cualidad de ser misericordioso. Vamos, bro. Porque Dios es misericordioso, ¿amén? Sí. ¿Está conmigo? Muy bueno, bro. Vamos. Predica. Ahora vamos a la siguiente, escritura, ¿no? Vamos al siguiente punto. Un guerrero de Dios. Vamos, chicos. Un guerrero de Dios debe ser urgente con el perdón. Y vamos a ir con respecto a ello. Vamos a una escritura que está en... Vamos a un guerrero espiritual entiende la importancia del perdón. ¿Amén? Vamos a 1 Samuel capítulo 26 del 1 al 2. Vamos, chicos. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues nuevamente de David. Vamos a 1 Samuel capítulo 26 del 1 al 2. Bueno, para entrar en contexto, la vida de David no fue color de rosas, como un guerrero de Dios. Fue persecución también, como todo guerrero de Dios pasa.
Entonces, en esta ocasión, pues, David había hecho cosas increíbles para Dios y la gente estaba viendo su espiritualidad. ¡Wow! David es increíble. Pero algo más apareció ahí. Cuando tú haces cosas buenas, aparece también persecución, como dice la palabra. Vamos, bro. ¿Y qué pasó? Pues, el rey Saúl, que era en ese momento rey de Israel, comenzó a tener envidia por David. Dijo, mira, a pesar de que yo soy rey, esta persona es más alabada que yo. No es posible esto. Yo debo ser el más alabado. Entonces, ¿cuál fue su solución para decir, ok, esto se va a terminar rápido? ¿Cómo? Voy a matar a David. Entonces, yo les pido que lean 1 Samuel, es un libro increíblemente interesante. Y bueno, sabemos, y si no saben, esa 1 Samuel pueden ver, que Saúl persiguió a David con toda ira y con todo esmero también. ¿Y qué pasó? Gracias a Dios, no pudo acercarse a la vida de David, más bien todo lo contrario. David tuvo la oportunidad de tomar la vida de Saúl, sí. Pero por gracia de Dios y por misericordia que él mostró, le perdonó la vida a Saúl. Wow. Pero, y pues Saúl dijo, ok, gracias David por ayudarme, por perdonarme la vida, ya no te voy a perseguir. Pero eso lamentablemente no pasó. Lamentablemente Saúl, lleno aún de ira, dijo, no, esto tiene que acabar. Voy nuevamente a perseguir a David para matarlo. Y quiero que vayamos a esa escritura, porque ahora habla de la segunda persecución que tuvo Saúl hacia David. Vamos a Samuel capítulo 26 del 1 al 2. Dice así: los habitantes de Zif fueron a Gilbea y le dijeron a Saúl, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Járica, frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con 3 batallones de hombres escogidos de Israel bajo el desierto de Zif en busca de David. Entonces vemos aquí que claramente Saúl estaba deseoso por encontrar a David para matarlo. Vamos a ver qué pasa en el versículo 6. Dice así: David entonces le preguntó a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo tomes, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido de Dios? Vemos aquí que Dios es increíble. Más bien, en su ira y Dios, viendo que David lo obedecía en su agrado, Dios permitió que sucediera todo lo contrario. Que Saúl no tomara la vida de David, más bien que David tuviera la oportunidad de tomar la vida de Saúl. Entonces David, con toda aspereza, fue como, vamos al campamento de Saúl. Y estaban todos dormidos. Imagínate quién hizo que todo el ejército duerma. Dios, amén. Entonces los puso en un profundo sueño y llegando tuvo la oportunidad de matarlo. Inclusive ni siquiera eso, se le hizo más fácil. No tuvo que mancharse las manos. Su compañero le dijo, David, yo lo mato. Yo con esta lanza, yo lo atravieso tan fuerte que ni siquiera va a haber posibilidad de matarlo otra vez o de hacerle otra herida. Yo lo remato. Vamos, bro. Amén. Y David pudo como que analizar esto y decir, ¿es posible que esto sea la voluntad de Dios? Wow. Es posible que, mira, hizo dormir a todos. Me llevó hasta acá. Y está una lanza. ¿Qué más puedo pedir? No hay duda que esta es voluntad de Dios. Muchos pudieron pensar eso. Es verdad. Inclusive yo en esa situación puedo decir, Dios, tú quieres que lo maten. Es verdad, bro. Predica, bro. ¿Y por qué hablo de esto? Porque podríamos pensar que David tenía más razones que nunca para matar a Saúl. Es verdad. Ahora Saúl se había retractado de la promesa anterior de dejar en paz a David. En la posición de David, como menciono, muchos hubieran dicho, le mostré amor a esta persona, lo dejé ir antes, estoy lleno de amor, pero tampoco soy tonto. Saúl tuvo una
oportunidad y la desperdició. Ahora es mi momento de matarlo. Pero vemos que no actuó así, sino tuvo perdón por él. Vamos, bro. Él dijo, mira, wow, no voy a atentar contra el ungido de Dios. Pero no solamente perdonó en esa situación a Saúl, sino vamos a ver qué más dijo antes de retirarse de la tienda de Saúl. Por favor, acompáñeme del 10 al 11. ¿Qué dijo? Muy bueno. David? Dice, ¿quién añadió David? Tan cierto como el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. Ok, entonces Jesús perdonó, pero no tenía la mayor duda de que Dios se iba a encargar de él. Es verdad. Que Dios se iba a encargar de la vida de Saúl. Entonces quiero dar dos puntos importantes aquí. Para ello quiero que me acompañen en Mateo 6, versículo del 14 al 15, por favor. ¿Qué dice aquí Jesús? Mateo 6, del 14 al 15. Disculpen, me faltó llegar a mí. Vamos, César. Vamos. Gracias. Mateo 6, del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Bro. Wow. Entonces esto me dio mucho temor y a la vez urgencia. Wow. Que David hizo lo correcto, pero como discípulo, como grano de Dios, yo estoy haciendo lo mismo. Y quiero ser abierto con ustedes, hermanos y invitados. Muchas veces me han herido en mi vida. Y amén, lo pasé de lado. Dije, amén, esto pasa en el mundo. Pero una vez, hace unas semanas me hirió una hermana. Bro. Y yo dije, soy líder. No necesito perdonar a esta persona porque ni me hizo tanto daño. Solamente fue un simple, inconformidad de mi parte. ¿Ok? No hay nada que hablar. Pero luego este simple inconformidad comenzó a crecer como un resentimiento. Y me puse a ver, wow, ya no estoy saludando a la hermana como lo hacía antes. Ya no estoy abrazando a la hermana como hacía antes. Ni siquiera estoy hablando a la hermana como hacía antes. Entonces, mi corazón se comenzó a llenar de mucho resentimiento hasta esta persona. ¿Y qué hizo? Como la afrenta al principio fue de ella a mí porque me sentí herido, se convirtió al revés. Comencé a guardar este rencor contra ella y ahora el que estaba pecando era yo contra esta persona. Vamos, bro. Y me puse a pensar, wow, mi mente me jugó una mala jugada. Creí poder lidiar con este sentimiento de inconformidad, rencor. Pero la palabra no dice eso. La palabra no dice lidia o guárdatelo en tu corazón. La palabra dice que tienes que perdonar. Bro. Y perdón nos lleva a actuar. Amén. David actuó dejando con vida a Saúl. El perdón nos lleva a actuar, a yo poder. Lo increíble, lo mejor que hubiera sido, lo correcto era hablar con la hermana. ¿Sabes qué, hermana? Esto me hirió y quiero que todo esté bien entre nosotros. Pero no fue así como actué. El perdón, realmente yo no perdoné porque no actué de esa manera. Entonces me veía y lo crucificaba como que, tengo que ser urgente. ¿Por qué? Porque yo quiero ser salvo. Tener mis tiempos con Dios, evangelizar. Está bien, pero acá la escritura dice, si yo quiero ser perdonado por Dios, ¿qué tengo que hacer? Dar perdón. Entonces, obviamente todos los días pecamos. Y si yo quiero ser perdonado por mis pecados y ser salvo, yo tengo que perdonar. Bro. Entonces, yo me fui directamente a la hermana y lidié en esa situación con la hermana y gracias a Dios estamos bien, ¿amén? Pero el punto es que no nos engañemos por nuestro corazón, ¿amén? Y ahora vamos al último punto de esta escritura. A pesar de que, bueno, en este caso David perdonó a Saúl, luego David tenía una convicción. ¿Quién se iba a encargar de Saúl? Dios, amén. Gracias. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vamos a una escritura que confirma ello. Vamos a
Vamos a Romanos capítulo 12, del 17 al 19. Y con ello terminamos. Romanos capítulo 12, del 17 al 19. Ah, bro, muy bueno. Vamos. Vamos, Romanos capítulo 12, del 17 al 19. Y la palabra dice así. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, si la venganza, ¿a quién pertenece? A Dios. Entonces, no nos pertenece a nosotros, ¿queda claro? Sí, bro. Así que debemos amar a nuestros enemigos y nunca pagarles con mal. No es nuestro deber incitar o iniciar una venganza. Nuestro deber como guerreros de Dios es poder perdonar. Vamos, bro. ¿Amén? Y les digo esto para terminar, de que piensen ustedes, ¿cuál es la última vez que yo tuve que pedir perdón o perdonar a un hermano? Si ha sido hace poco, qué bueno, pero si ha sido hace mucho, eres muy sortudo porque nadie te ha ofendido. El punto es de que estas son cualidades que debe tener un guerrero, no que puede, que debe tener un guerrero. Porque Jesús lo hizo así, porque David lo tuvo así. Y entonces, es verdad que la espada es importante, pero si no tenemos la cualidad de un guerrero, ¿cómo usamos esa espada? No, bro. Y para Dios es la gloria, ¿ven? Amén. Dale un paso al increíble hermano Rey. ¡Vamos! ¡Vamos, bro, predica! Muchas gracias, César, por esa increíble prédica, bro, por ayudarnos, por hacernos entender qué es lo que debemos practicar, las cualidades de un guerrero. Hay una frase que dice, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. ¡Ah, bro! Si esta prédica, amén, la que ya predicó César, no es para nosotros simplemente escucharlo, es para ponerlo en práctica. Y ahora yo también, por la gloria de Dios, voy a predicar y vamos a darle contexto más y más características cómo ser un guerrero de Dios. Vamos, bro. ¿Ven? Y tengo dos puntos. El primer punto, el guerrero espiritual siente entusiasmo por todo. Entusiasmo proviene del griego entusiasmos, que significa Dios dentro de ti. ¡Wow! ¡Vamos, bro! Una persona entusiasta está lleno de Dios. Y vamos a ver una característica, como un hombre estaba entusiasta en una situación tan complicada. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 19, versículo del 10 al 13. Vamos, chicos, me avisan cuando están ahí. 1 de Crónicas, capítulo 19, versículo del 10 al 13. Bueno, para entender un poquito más, los israelitas con los amonitas entraron en guerra, pero los amonitas tenían aliados. Así que empezaron a atacar a los israelitas. Amén, ya había una desventaja. Pero vamos a ver el actuar del general de David, llamado Joab. Cómo este hombre actuó en ese momento, a pesar de que estaba en desventaja porque les duplicaba el número. Pero vamos a ver. 10 al 13. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia. Así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Y el resto de las tropas la puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Abisai ordenó, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. ¡Ánimo! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. ¡Wow! ¡Vamos, bro! Para ser primeramente un general del pueblo de Dios, este hombre tenía que estar lleno de Dios. Amén. Amén. Joab estaba lleno de Dios. Y en este momento tan difícil, en la cual estaba entre la vida y la muerte, porque estaba en desventaja el pueblo de Israel, los guerreros de Dios estaban en desventaja, solamente hizo una cosa Joab, le animó a su hermano. ánimo, luchemos por el pueblo de Dios y por Dios, y que Dios haga lo que bien le parezca. O sea que ni siquiera tenía la certeza de que podría vivir. Sí.
Pero este hombre en ese momento estaba animando a Abisai. Vamos, bro, predica. Dos cosas podemos aprender de esta escritura. Uno, dos principios. Un discípulo entusiasta en todo momento dirige. Como podemos ver en el versículo 12, Joab le dice a Abisai, si los sirios pueden más que yo, tú vienes a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a rescatarte. En un momento complicado, Joab buscó una solución, buscó una manera para lidiar con ese problema. En todo momento, un hombre entusiasta, un discípulo entusiasta, busca dirigir. Yo les quiero hacer una pregunta. A veces las cosas no salen como nosotros queramos. Es verdad. A veces programamos e incluso tenemos hermanos que están a cargo de diferentes cosas, pero no sale como nosotros queremos. ¿Cómo te comportas tú en ese momento? ¿Buscas soluciones? ¿Buscas la manera cómo dirigir ese momento? ¿O eres de las personas que jala? ¿O eres de las personas que ves que como no salió bien lo que tu líder había planeado, empiezas a murmurar como crítica? Empiezas a jalar a los hermanos diciéndole, esto no va a salir bien. O eres una persona que ve esa situación y al contrario, ayuda, anima a su líder para que eso que no salió tan bien pueda salir mejor. Vamos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo quieres ser? Vamos, bro. Un discípulo entusiasta, otro principio, anima en todo momento. Vamos, bro. En el versículo 13, de 1 Corintios capítulo 9, versículo 13, Joab, en una circunstancia tan complicada, donde se batía la vida y la muerte, solamente hizo una cosa. Él estaba, en ese momento, es un ser humano, también tendría miedo, pero una cosa hizo, animar a su hermano Abisai. Animar a los guerreros de Dios para luchar, pero estimulado ¿por quién? Por Dios. Vamos, bro. Estimulado para salvar al pueblo de Dios y glorificar a Dios. Si nosotros estamos estimulados por ello, por simplemente glorificar a Dios y a animar y ayudar al pueblo de Dios, amén, vamos a ver lo que encontraremos. Vamos, Freddy. Continuamos con 1 Crónicas, capítulo 19, versículo 14 al 15. Vamos, bro. ¿Qué es lo que pasó después de que Joab actuara de esta manera? Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Que Israel ganó la batalla, amén. ¿Por qué ganó? Porque Joab tenía fe. Y Dios trabajó en eso. Sabemos que físicamente hubieran perdido, pero por Dios ganó. Si nosotros tenemos una dificultad, un problema, o hay algo, una situación difícil, o las cosas no salieron como nosotros queramos, si nosotros tenemos a Dios como inspiración, por solucionar el momento, por simplemente querer ayudar al pueblo de Dios, todo se soluciona, chicos. Porque Dios es el que va a solucionar, no tú. Si queremos ser guerreros espirituales, actuemos como Joab. Si queremos ser guerreros espirituales, seamos personas entusiastas. Una persona entusiasta quiere hacer siempre las cosas de Dios, con mucho esmero, con mucha felicidad. Vamos, bro. Vamos al segundo punto. Vamos, bro. Vamos, bro. Muy bueno. El guerrero espiritual coopera en todo. Vamos, bro. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Vamos, bro. Me avisan cuando llegan, por favor. Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 8 al 13, por favor. ¿Están ahí? Vamos, bro. Ya, lo voy a leer. Y dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y las presentó. Batalla a los amalecitas.
Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerse firme hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Vamos, bro. Dos principios podemos aprender de esta escritura. Un discípulo coopera cuando es proactivo. Tanto Aarón y Hur, al ver la deficiencia de Moisés, al ver el cansancio de Moisés, porque ya no podía levantar las manos, estar así desde la mañana hasta la tarde es imposible. Solamente un minuto ya no puedes aguantar. Pero al ver así, Aarón y Hur buscaron una solución. Vieron que su hermano Moisés necesitaba ayuda. Buscaron una piedra para que se pueda sentar y uno a cada lado le agarraron el brazo para que pueda estar en esta posición. Estos hombres fueron proactivos. No esperó que Moisés le dijera hagan esto, sino que estos hombres vieron y hicieron esto. No, bro. Ser proactivo no es algo que podamos elegir como discípulo. Es necesario ser proactivo para ser un discípulo de Jesús. Vamos, Freddy. La voz se movía. Amén. Vamos, bro. Es necesario ser proactivo. Yo les hago una pregunta. Hay muchas necesidades en el reino. Hay muchas funciones en el reino. Un discípulo proactivo no busca ser convocado en una función, sino pide ser convocado. Vamos, bro. Un discípulo proactivo crece siempre espiritualmente. No espera a que su discipulador lo haga crecer espiritualmente, Vamos, bro. sino que de parte de él mismo empieza a crecer espiritualmente. Vamos, ¿Cómo? Bueno, hay maneras para crecer bro. espiritualmente. Bro. Desde liderar los estudios bíblicos nada más. Yo les hago una pregunta. ¿Acá todos han liderado los estudios bíblicos? Desde el inicio hasta el final. Vamos, bro. Si no sabes, arrepiente. ¿Verdad? Porque tenemos que saber. ¿Verdad? De esa manera nosotros podemos crecer espiritualmente. Y no solamente eso, sino en nuestros tiempos con Dios. ¿Tus tiempos con Dios siguen siendo lo mismo hace una semana? ¿O has cambiado en algo? ¿Quieres crecer espiritualmente? Crece en proactividad espiritual. Vamos, bro. Muy bueno, bro. ¿Has visto a los hermanos la necesidad de los hermanos? ¿Has hecho algo al respecto? ¿Has intentado hablarles? ¿Has visto la manera como ayudar? ¿O solamente estás de observador? Si estamos en esta prédica, si estamos acá, no estemos de observadores. Estemos acá para recibir el mensaje y ponerlo en práctica. Seamos proactivos para crecer espiritualmente. De ustedes mismos comienza. Si están acá y aún no les invitaron a estudiar la Biblia, acérquense a la persona. ¿Cómo puedo hacer para conocer más de Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? No esperen a que alguien se acerque a ti. Amén. Los discípulos tienen que acercarse, amén, pero el detalle es que no debemos esperar. Vamos, bro. Nosotros mismos tenemos que actuar. Chicos. Un discípulo, esta es la segunda característica. Un discípulo coopera cuando sigue las direcciones. Sí. Vamos a ver una escritura para poder entender un poquito. Ahí nomás. En Éxodo 17, versículos del 8 al 13, como vemos, Moisés le da una dirección a Josué y le dice: vaya, junta a hombres y afronta a los amalecitas. Y Josué hace caso. Acá no dice como que, amén, no.
va, forma a su gente y afronta a los amalecitas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos preguntamos siempre por qué, y no es que no esté mal, pero el detalle es el corazón detrás de ello. Muchas veces nos preguntamos el por qué porque no queremos hacerlo. No el por qué porque quiero saberlo. Una cosa es querer saberlo, amén, y eso es bueno, pero no el por qué, de porque no quiero hacerlo. Y muchas veces eso aflora lo que en realidad sentimos. Para ser abiertos un poquito, chicos, desde algo tan sencillo que a mí, por ejemplo, me dijeron, como yo soy parte del coro, amén, no tengo talento, pero estoy en el coro. Amén. El detalle es que me dijeron, Freddy, chasquea. Y yo en mi mente decía, pero ¿de qué sirve chasquear? No me conecta con la canción, al contrario, me saca del tono, me saca. ¿De qué sirve chasquear para animar a los demás? Pero eso lo que estaba aflorando era mi orgullo. Porque simplemente no lo hacía. Porque simplemente no practicaba el chasquido. Cualquier dirección aflora lo que realmente tú sientes o tienes dentro. Vamos, bro. Vamos, bro. Vamos a ver una escritura. ¿Qué pasa si nosotros decidimos no acatar las direcciones? Vamos, Freddy. Antes vamos a Hechos 8, versículo 26 al 27. Vamos, Hechos. 8, versículo 26. Un ejemplo de un hombre que acató una dirección. Y vamos a ver este ejemplo. Hechos 8, versículo 26 al 27. Hechos 8. Es una escritura muy conocida por todos. Y la mayoría de los discípulos lo conocen. Ya, Hechos 8, capítulo. ¿Llegaron ahí? Vamos, 26 al 27. Ya, voy a leer. Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino de desierto que baja a Jerusalén a Gaza. Bueno, primeramente un ángel le está diciendo a Felipe. Felipe era un discípulo convertido, amén. Le está diciendo, ponte en marcha hacia el sur, para el camino del desierto que baja a Jerusalén. No le está diciendo qué va a hacer en ese lugar. Ponte en marcha, simplemente. ¿Verdad? Y vamos a ver lo que pasa. Felipe, en el versículo 27. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope. Felipe descubre una cosa, que cuando hace el viaje, resulta que se encontró con un etíope. Ahí se dio cuenta por qué el ángel le había mandado. Felipe hubiera podido decir, no, ¿por qué tengo que ir a ese lugar? Es un desierto. ¿Qué voy a encontrar en un desierto? Hay personas, hay alacranes tal vez. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Pero Felipe simplemente dijo, amén. No objetó, simplemente fue. A veces, chicos, la dirección a veces no tiene sentido. Muchas veces. Algunas direcciones. Vamos a hacer. Amén. Pero toda dirección es inspirada por Dios y tiene un propósito. Esta dirección que le dio el ángel a Felipe, de ir al desierto, entre paréntesis, no tenía un poco de sentido. Es verdad, bro. Vamos. Pero Felipe fue y encontró el porqué. A veces la dirección no tiene sentido, pero sí tiene un propósito, chicos. Siempre tiene un propósito. A mí cuando me dieron la dirección de flechas, ¿qué hago? El propósito no es tanto para animar a los demás, sí, contribuye en algo, pero el propósito era aflorar lo que yo tengo dentro de mí. Y era ver mi orgullo, una persona rebelde. Y entendí, wow, tengo que arrepentirme de ese punto. ¿Qué me cuesta practicar? Amén. El detalle es que toda dirección es inspirada por Dios y tiene un propósito. A veces, muchos de nosotros hacemos caso a direcciones cuando creemos que realmente, o cuando nos dejamos de llevar por las apariencias.
muchas veces. Nos dejamos llevar porque ese señor que nos dijo tiene un doctorado. Bro. Bueno, es maestro de la ley. Tiene un doctorado en teología. Ya, como él sí dijo eso, yo puedo hacer la dirección. Yo hago caso de las direcciones, bueno, ¿sabe por qué? Porque ayer me soñé. Me soñé y yo sentí que Dios me hablaba. Por eso sí lo voy a hacer. Bro. Ayer hace 2 días estaba hablando con un chico que estamos estudiando la Biblia y me estaba contando de sus sueños. Y me estaba hablando justo de esos sueños. Dios, yo creo que sí, me soñé eso, pues en consecuencia, sí, voy a seguir. Pero yo decía, bro, no es así. Tú tienes que seguir a la palabra de Dios. Porque los sueños, sí, está bien, te pueden motivar, pero si solamente te dejas llevar por sueños, no tiene sentido. En cualquier momento vas a desistir. Porque te dejas llevar por cosas como sobrenaturales. Y hasta Satanás puede hacer cosas sobrenaturales. Nosotros tenemos que guiarnos, dejarnos de llevar por la palabra de Dios, por las direcciones de personas espirituales que te dejan llevar por la palabra de Dios. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo estás siendo con respecto a las direcciones que tiene tu líder de charla? ¿Cómo actúas con las direcciones? Dentro de las direcciones están las correcciones. ¿Cómo actúas cuando te corrigen? ¿Aceptas que te corrijan? ¿O te quedas amargo? ¿Te quedas molesto? ¿Cómo estás actuando? Vamos a ver una escritura para entender, para ver qué pasa si yo sigo actuando así. Vamos a Santiago 4, versículo 17. Santiago. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Obedecer direcciones es hacer lo bueno, chicos. Obedecer las direcciones de nuestro líder, que es inspirado por Dios, porque tiene un propósito, es hacer lo bueno. Si nosotros no obedecemos direcciones, porque aflora algo en nosotros, amén, estamos pecando. Y si seguimos así, poco a poco nos vamos a alejar de Dios. Quiero hacerte un reto. Como hemos visto, tanto en el primer punto, si queremos ser un guerrero espiritual, tenemos que ser un discípulo entusiasta. Y dentro de ser un discípulo entusiasta, tenemos que dirigir en todo momento. El reto es, da 10 ideas a tu líder de charla bíblica. Y de una idea aprobada por él, lidérala tú. Llama a todos a que ellos puedan seguir esa idea. No esperes que solamente el líder lidere, dirija. Si no, hazlo tú. Segundo reto. Involúcrate en cualquier función del reino. Así no haya sido convocado. Involúcrate. Porque un discípulo espiritual, si alguien quiere ser un guerrero espiritual, debe cooperar en todo. Involúcrate. Si no te han dicho para estar en el coro, ven, porque no tienes que venir. Glorifica a Dios cantando. Si no te han dicho para estar en las comiditas, ayuda a los hermanos que están ahí, que tal vez no se abastecen. Pero en cualquier cosa coopera. No simplemente vengas y te sientes. Porque de esa manera no estamos actuando como un guerrero espiritual. Hay un hermano que me anima muchísimo. Es Iván. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, guerrero! Iván, para los que no saben, bueno, creo que ya lo han visto mucho. Iván está en todas.
Está en el Mercy, está en el coro ahora últimamente. Si yo no tengo talento cantando, chicos. Bueno, Iván un poquito menos que yo, pero no importa. No importa. Iván está dando su corazón. ¿Quién dijo que tenías que tener talento para glorificar a Dios y cantar? Es verdad, bro. Vamos, Iván. Iván está siempre ahí. Iván está siempre queriendo hacer las cosas para Dios. Si hay algo, él está ahí primero. Porque él entiende una cosa, que él es un guerrero espiritual. Quiere hacer las cosas para Dios. Por ello coopera en todo. Chicos, yo quiero animarles a todos ustedes, para que a partir de ahora, si queremos ser un guerrero espiritual, actuemos de esta manera. Cooperemos en todo. Actuemos con entusiasmo. Dirijamos. Animemos. Si hacemos esa cosa, nosotros a partir de ahora podremos ser un guerrero de Dios. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quieren ser guerreros de Dios?